Ser podcast. En la cadena Ser, cualquier tiempo pasado fue anterior, con Nieves con Costrina. ...24 de diciembre del año 0. Cuenta la leyenda que nació un chavalote en el pueblico de Belén... al que acostaron envuelto en pañales en una cuna de madera de sicomoro en mitad de un pesebre. Alguien, no se sabe quién, pero con visión de negocio a largo plazo, agarró al día siguiente, o al otro, no se ha podido determinar, la cuna, pajas del pesebre y los pañales cagaditos y meaditos del crío. Las maderas de la Santa Cuna se pueden ver, venerar y admirar en la Basílica Santa María la Mayor de Roma, donde enterraron al Papa Paco, por cierto. En la misma basílica guardan un trozo de pañal que durante mucho tiempo estuvieron sacando en procesión el 28 de diciembre, Día de los Inocentes, pero abandonaron la costumbre porque aquello sonaba a broma. También la Catedral de Lleida exhibió durante 7 siglos no uno de los pañales, sino el primer pañal que recogió la primera Santa Caca y el primer Sagrado Pis de Jesusico. No hay tiempo de contar cómo llegó el primer pañal a Cataluña, pero sí tenemos que lamentar que durante la guerra que provocó el golpe de Estado franquista, el pañal, ¡puf!, desapareciera. Una lástima, aunque se conservan fotos y no se pueden imaginar ustedes el magnífico estado del santo pañal. Respecto a las pajitas del pesebre recogidas hace justo 2025 años, de esas hay muchas. Incluso pueden comprarlas en portales de subastas de internet. ...26 o 27 de diciembre del año 0... María estaba dando la teta cuando se le presentó un ángel a José y le dice que agarre a su mujer y al crío y salgan por pies, que un tal Herodes va a por ellos. Se conoce que, con el susto y las prisas de retirarle la teta al niño, se derramó leche en la gruta donde se refugiaban y el mismo tipo visionario de antes, ese que no sabemos quién es, pero con ojo para el negocio, recogió la leche del suelo, rellenó varias ampollas y las repartió por el mundo. Unas 70 ampollas con leche de María hay por ahí, porque esta mujer producía como Central Lechera Asturiana. 1 de enero del año 1. Toca desprepuciar al chavalín siguiendo las órdenes divinas judías que obligan a que todos los varones de cada generación sean circuncidados a los 8 días de nacer. En este caso no fue el mismo negociante que recogió la cuna, las pajas del pesebre y la leche de María el que se hizo con el pellejillo que le quitaron a Jesús. Se lo quedó su primo, Juan Bautista, que se lo pasó a María Magdalena, que se lo pasó a quien fuera, y este otro al de más allá, hasta que el pellejillo llegó a manos de San Gregorio Magno, que luego acabó en manos del Papa León III, que luego se lo regaló a Carlomagno por Santa Claus en el año 800, y así sucesivamente para no hacerlo muy largo. Pero que el prepucio fue de mano en mano. Ese santo pellejillo cortado del santo prepucio sería la más preciada y venerada reliquia, puesto que fue la primera vez que Jesús derramó su santa sangre. No queda de él nada más en el mundo, porque les recuerdo que resucitó y se lo llevó todo puesto. ¿Dónde pueden admirar los crédulos la carne vera sacra o santo prepucio de Jesucristo? Pues siento ser yo quien les dé el disgusto, pero de los más o menos 30 prepucios que se veneraban, porque Jesucristo era un superdotado con unas 30 pollicas chicas, pues no queda ninguno. El último lo hicieron desaparecer en 1984 de la parroquia de Calcata, un minúsculo pueblo medieval de la provincia italiana de Viterbo. El párroco Darío Magnoni, disgustadísimo, anunció a sus fieles el supuesto robo con estas palabras: La santa reliquia este año no podrá ser expuesta a la devoción de los fieles. La han robado. Manos sacrílegas la han hecho desaparecer de mi habitación.
Si alguien no cree esto que he dicho, porque esto es increíble, que diría David Bisbal, pueden acceder al diario El País del 11 de enero de 1984 para no dar crédito a que un periódico nacional se ocupara de semejante papanatada, cuando lo que habría que preguntarse es por qué el cura tenía en su habitación el prepucio de un niño. Bueno, en fin, hasta aquí el misterio del robobo de la popoya. Vamos a lo serio. El diccionario dice que la palabra superstición es la creencia extraña a la fe religiosa y contraria a la razón. Y aparecen como sinónimos de superstición términos como ocultismo, chamanismo, vudú. Y luego tenemos otra bonita palabra, superchería, que significa engaño, dolo, fraude. Así que cualquier persona con sentido común entiende que, por mucho que mientan los académicos en su diccionario, las maderas de la cuna, la leche de la teta, las pajas del pesebre, los pañales cagados y los numerosos prepucios que en el mundo han sido, son objetos que, pese a no ser extraños a la fe religiosa, pero son indiscutiblemente contrarios a la razón, solo pueden venerarlos los supersticiosos que caen en la superchería católica. El diccionario de la Real Academia tiene más trampas que una película de chinos y está hecho por señores, algunos muy antiguos, que creen que por añadir cada año palabras como chunda chunda o machirulo ya cubren el expediente para ponerse la etiqueta de modernos. Son gestos para intentar distraernos y que no nos fijemos en otros términos caspositos que se niegan a retirar o a definir mejor y que dejan al descubierto ese plumero españolista, machista y católico. Ejemplos prácticos. Ni se sabe ya los años que llevan los historiadores serios pidiéndoles a los académicos lenguaraces que retiren el término reconquista del diccionario, escrito así, con mayúscula. Primero, porque no existió tal reconquista. Es una falsedad de la historia que el diccionario ayuda a perpetuar. También mantienen la palabra cocinillas, que según ellos define al hombre que, ojo al dato, se entromete en las tareas domésticas, especialmente en las de cocina. I can wash out 44 pairs of socks and have them hanging out on the line. I can start and iron 2 dozen shirts for you can count from 1 to 9. Pero la cosa empeora con los términos macho y hembra. Si buscan hembra, verán que pone en su primera acepción animal del sexo femenino y en la segunda definición pone mujer. Pero busquen la palabra macho. En la primera acepción pone animal del sexo masculino y en la segunda pone mulo. Y no hace falta que busquen en el resto de las acepciones porque en ninguna pondrá la palabra hombre. Hembra, término que se usa para animales, sirve a la mujer, pero macho, que se usa para animales, no sirve para definir al hombre. Ellos son varones. Y esto nos lleva a la palabra superstición. Si usted coloca una herradura en la puerta de casa, o lleva una pata de conejo en el llavero porque cree que eso le trae suerte, o si se pone de los nervios porque se le derrama la sal, es usted un supersticioso porque cree en símbolos y acciones extraños a la fe religiosa, contrarios a la razón, y porque las multinacionales católica, judía y musulmana no han dado sus permisos para que usted se aferre a la pata del conejo. Ahora bien, si usted va a la Meca a dar 7 vueltas alrededor de una piedra negra, que es el meteorito que el arcángel Gabriel pilló en el paraíso y le entregó a Abraham. Si usted se cree que un cristiano toca la botella de vino de un judío y estropea el vino, y si usted se acerca a pedir que se le cure un grano a la catedral de Oviedo y reza con fervor delante de un trapo sucio que le dirán que cubrió la cabeza del tal Jesucristo, todo eso no es superstición, todo eso es fe religiosa. Miren, váyanse a pastar los académicos, los de la Meca, los de la Catedral de Oviedo y los del vino kosher. Unos por engañabobos y los del diccionario por cómplices al hacer creer que es distinto venerar una pata de conejo que lo que llaman santo sudario de Oviedo. Tan contrario a la razón es una cosa como la otra. El trapo de Oviedo es un invento que nunca te va a curar un grano y una pata de conejo no da buena suerte. Que se lo pregunten al conejo. Y por eso digo yo que mala suerte la mía. ¡Qué mala suerte la mía! ¡Qué mala suerte la mía!
Hace años, muchos, casi 10, dedicamos un programa a este disparate de las reliquias para intentar entender en qué momento se les fue de las manos aquello que empezó con unos cuantos huesos de muertos de supuestos santos para afianzar la fe de las gentes en el incipiente negocio cristiano. Como este tema es tan extenso como divertido, dijimos que lo retomaríamos. Bueno, y hasta hoy. Somos gente sin palabra, la verdad. Pero más vale tarde que nunca. Las reliquias eran mercancía. Igual que el Atleti tiene su merchandising con camisetas, bufandas, cuadernos, mecheros, calcetines, para que la gente se sienta parte de una tribu, pues el club cristiano ofrecía a los fans fémures, cráneos, brazos, trozos de madera, clavos, espinas, con cuya veneración conseguían afianzar la fe, y de los que las gentes sencillas y supersticiosas esperaban efectos mágicos para sanar sus enfermedades o aliviar sus miserias. Tampoco es que esto lo idearan los cristianos, porque el hombre lleva inventando dioses para buscar explicaciones y pedir favores desde el principio de los tiempos. Lo que pasa es que el cristianismo perfeccionó la idolatría como negocio y el catolicismo lo afinó hasta límites insospechados. Esas gentes sencillas, fáciles de manejar en su momento, peregrinaban cientos de kilómetros para llegar hasta el hueso de tal o cual santo, porque venerarlo, les decían, aseguraba una mejor vida terrenal y cuando tocara cascar facilitaba no tener que hacer mucha cola para llegar al cielo. El negocio de las reliquias se demostró tan rentable y comprobaron que hasta lo más absurdo se lo creían que ya no pararon de ampliarlo con objetos absolutamente disparatados. En esta categoría del disparate entran todos los relacionados con nacimiento y muerte del protagonista de esta historia, de Jesús. Prepucios, pajas de cuna, pañales cagaditos y las llamadas reliquias de la pasión, que son todas las relacionadas con las horas previas y posteriores a cuando se inventaron que murió este señor. Entre los objetos estrella de la pasión están los ya sobradamente demostrados como falsos, pero la multinacional católica de vez en cuando se inventa que tales o cuales científicos han estudiado el supuesto trapo que envolvió la supuesta cabeza del supuesto Jesús cuando lo enterraron y la presunta sábana en la que enrollaron el presunto cuerpo del presunto crucificado. Y así continúan engañando a esas mentes más sencillas. Así de claro, a ver, la sábana santa de Turín, el santo sudario de Oviedo, el cáliz de Valencia y el mantel que, según los tramposos que gestionan la catedral de Coria en Cáceres, se usó en la supuesta última cena, que esto ya es el colmo, todo eso es mentira. 8 euros les van a cobrar por entrar a la catedral de Coria para ver un mantel blanquito con unos adornitos azules más falso que 1 euro de madera. Ustedes están en su derecho de dejarse 8 euros por ver un trozo de tela falso, faltaría más. Pero nadie nos va a quitar el derecho de afirmar que el cáliz de Valencia y las telas de Oviedo, de Turín y de Coria son, como bien define el diccionario, superchería, cuyos sinónimos son engaño, dolo, fraude, falsedad, invención y estafa. Y miren que da pena reconocerlo, pero tenemos la historia que tenemos. España e Italia son los dos países más catetos con la explotación de reliquias que los fieles aceptan como ciertas gracias a la desinformación y al tradicional fanatismo católico. Sugerirles que se paren a pensar es absurdo, porque entre las obligaciones de los creyentes está no poner nada en duda. En la Catedral de Oviedo, en lo que los curas gestores llaman la Cámara Santa, enseñan un trapo manchado, de 85 por 53 centímetros, que dicen que cubrió la cabeza de un hombre muerto hace casi 2000 años. Esta era la costumbre judía cuando alguien moría de forma violenta, cerrarle los ojos y cubrir su rostro con un paño para evitar una visión desagradable. A este trapo se le llamaba sudario porque antes de utilizarse para tapar la cara de un muerto se usaba para secar el sudor. Como dicen que Jesús era judío y los judíos mataron al judío, pues lo enterraron como un judío. Si quieren ver esta tela manchada, que evidentemente es una fabricación, en Oviedo hay que pagar 10 euros. Y además, los de esta catedral son muy desagradables, porque tienen especificado que no hay ningún tipo de reducción en el precio para nadie, solo para discapacitados si son muy discapacitados.
Vamos, ni siquiera los de Oviedo pueden entrar gratis a la catedral, porque dicen los de esta empresa, y les leo, porque así está en su página web: no discriminamos según la procedencia, consideramos a todas las personas iguales, y por ello todos debemos aportar nuestro granito de arena si queremos mantener la catedral en pie. A ver, qué descaro, pero vaya descaro decir esto con lo que siguen chupando de los presupuestos generales del Estado. En fin, contar el disparatado periplo a lo largo y ancho del mundo cristiano, africano y europeo del trapo manchado que en Oviedo llaman Sudarium Domini no merece la pena, porque es eso, un disparate. Solo decir que después de muchas vueltas vino bien dejarlo empadronado en Oviedo para fortalecer el relato de Pelayo y Covadonga. Pero si no, vamos, el trapo habría acabado en Noruega, donde lo habrían tirado a la basura hace siglos porque allí son luteranos y se creen otras milongas, pero no esta. Teatro, lo tuyo es puro teatro, falsedad bien ensayada, estudiado simulacro, fue tu mejor actuación, destrozar mi corazón. Un equipo multidisciplinar de científicos muy bien elegidos concluyó que la telita de Oviedo muestra una serie de manchas de sangre humana de tipo AB, la más común entre los judíos, y que efectivamente cubrió la cabeza de un hombre muerto, adulto, con barba, bigote y pelo largo recogido en la nuca, o sea, con coleta. También confirmaron que las heridas a la altura de la frente son de sangre vital, producida por heridas punzantes. ¿Oí? ¿Una corona de espinas, quizás? Como la ciencia católica, ustedes perdonan este pedazo de oxímoron, es la repanocha, también dijeron que la proporción de la mezcla de sangre y suero indica que el hombre murió como consecuencia de una pleuritis pulmonar. ¿No es increíble la cantidad de datos que da una tela manchada de sangre con casi 2000 años de antigüedad cuando los que investigan buscan solo respuestas que les encajen en su fantasía? No hay pruebas de qué factor RH tenía Jesucristo, porque ni siquiera hay pruebas del propio Jesucristo y porque por aquel entonces no había nacido el patólogo austriaco Karl Landsteiner, que fue quien estableció la clasificación de los grupos sanguíneos. Lo único que se han encargado de pregonar a quien quiera creérselo es que la sábana de Turín y el sudario de Oviedo coinciden en el tipo de sangre AB, pero con el RH aún andan ahí, a ver si un día de esto nos dicen que milagrosamente también es el mismo RH positivo o negativo, y así no cabrá duda para los creyentes y los crédulos de que los dos trapos envolvieron al mismo hombre. ¿Y qué decir de ese sabanón que tienen en Turín? Que eso más que una sábana es un papel fotográfico de un tío atractivo, bien proporcionado, monísimo, porque Jesús no iba a ser feo, gordo y bajito, por favor, que estamos hablando del líder, follow the leader. Pues decir que los propios científicos católicos, no los serios, porque los serios no pierden tiempo en investigar fraudes demostrados, andan desmintiéndose entre ellos. Unos dicen que por mucha fe que se tenga, no hay quien se crea que eso envolvió a hombre alguno, porque la tela se fabricó en la Edad Media y está pintada. Y hay rastros de pólenes que nada tienen que ver ni con la época ni con la zona de Palestina. Pero dejan pasar el tiempo y reaparecen pseudocientíficos, de los más arriesgados, que dicen que en realidad los que aseguran que la tela es medieval no contaban con las técnicas adecuadas y que además se equivocaron y solo analizaron un remiendo que le pusieron a la sábana en la Edad Media, pero que el resto de la sábana es de hace 2000 años. Como les den a estos a analizar el mantel de la última cena con el que engañan en Coria, nos sacan por el rastro de migas que el pan que se zamparon los 13 era de masa madre de centeno integral, el vino un Ribera del Duero reserva del año 30 y que las manchitas son restos de pollo campero macerado en hierbas con extra virgen y lacado con cacao y especias. Les dirá alguien que en Palestina no había cacao, pero da igual, se la refanfinfla. A lo mejor les valdría más aceptar lo que dijo en 1988 uno de los jefazos de la multinacional, el cardenal de Turín, Anastasio Alberto Ballestero, que reconoció que la sábana era un fraude. Y si lo es la sábana, ni les cuento el trapo de Oviedo.
Historias con sonido. Cara A. Con Emma Vallespinós. Hola, Emma. ¿Cuál es la cara de hoy? Hola, Nieves. Pues mira, ni las supercherías religiosas ni ninguna superstición existirían si no fuera por el miedo irracional del ser humano a la mala suerte. Nos aseguran que somos el animal más inteligente, pero yo pienso, ¿no? Una humilde mosca, al vernos cruzar dedos, esquivar escaleras y pasarnos la sal, ¿qué pensará, no? Es posible que se pose en la siguiente boñiga con cierta superioridad moral y yo no la juzgo. Yo tampoco, Nuestra cara es una de mis canciones favoritas sobre la mala suerte, que ha sido interpretada por varios artistas, pero que la popularizó Frank Sinatra en los años 40. Se titula Everything Happens to Me, todo me pasa a mí, y apela al fatalismo de un hombre convencido de que la mala fortuna le acompaña, ¿no? Sospecha que pasará toda su vida perdiendo trenes y pillando catarros. Ay, pobre. Sí, y llega a pensar que el amor puede romper esa maldición, pero spoiler, no pasa nunca y tampoco le pasó a él. No pasó. Vamos a escucharlo. Vale. Black cats creep across my path until I'm almost mad. I must have roused the devil's wrath, 'cause all my luck is bad. I make a date for golf, and you can bet your life it rains. I try to give a party, but the guy upstairs complains. I guess I'll go through life just catching colds and missing trains. Everything happens to me. I never miss a thing. I've had the measles and the mumps, and every time I play an ace, my partner always trumps. I guess I'm just a fool who never looks before he jumps. Everything happens to me. At first my heart thought you could break this jinx for me, that love would turn the trick to end despair. But now I just can't fool this head that thinks for me. So I've mortgaged all my castles in the air. Contarte el arte. Ana Valtierra. Lend me your comb. It's time to go home. I gotta confess, my hair is a mess. Reliquias hay, tanto santas como laicas. Y para todos los que gustan de estas cosas, por supuesto son sagradas, da igual. Pues muy bien, unos coleccionan sellos y otros coleccionan despojos de muertos. Y algo de esto, seguro, habrá relacionado con el arte que nos va a contar Ana Valtierra, doctora en Historia del Arte. Hola Ana, ¿de qué va hoy la cosa? Hola Nieves, si es que tienes razón, nos gusta un trozo de hueso y un muerto, es que es algo que es una barbaridad. Y para prueba, pues eso, traigo la sección de hoy, porque no solo veneramos reliquias de santos, resulta que tenemos reliquias de artistas. Y sí, como lo oyes, de artistas. Trozos de hueso, mechones de pelo cuidadosamente guardados en cajitas, vaciados de la cara justo hechos antes de morir la persona o después de morir la persona. Pero no son mártires de fe, sino pintores y escultores convertidos en una especie de santos laicos. Santificados, canonizados y, ¿por qué no decirlo?, un poquito martirizados por la causa del arte y la posteridad. Estamos fatal. Estamos, pero muy mal, cada uno de lo suyo, como ves. Sí. Pero bueno, parece, Nieves, que cuando admiramos muchísimo nos entra una especie de fiebre coleccionista que va más allá de sus cuadros, de sus esculturas, de su vida, y queremos una parte física como si así pudiéramos tocar algo del genio que tuvieran en vida. Y claro, pues eso ha generado una tradición tan macabra como fascinante. Bueno, pues cuéntanos, ¿qué reliquias curiosas de artistas conservamos? ¿Alguna? Bueno, pues traigo hoy una de mis top de reliquias de artistas. Y atenta, el supuesto mechón de pelo de Leonardo da Vinci. Toma ya. Casi nada. Porque, pues sí, te da la risa y todo. Efectivamente, existe un mechón atribuido a Leonardo da Vinci que apareció en una colección privada de Estados Unidos. Ya empieza a sonar todo raro, ¿ves? Apareció por allí, ¿no?
etiquetado en francés, porque Leonardo murió allí en Francia, como Les cheveux de Leonardo da Vinci, así en francés, ¿no? O dicho para entendernos, los pelos de Leonardo da Vinci. Y es una maravilla porque con ese cartel el relicario prometía ni más ni menos que contener el ADN del mismísimo genio, ¿no? O sea, es que eso es una fantasía. Esta reliquia la exhibió el Museo Ideale de Leonardo da Vinci en 2019 con una solemnidad, Nieves, bueno, que ya quisieran muchos santos barrocos. O sea, y ahí, a partir de ahí, de ese momento, va a empezar una fiesta que seguimos hoy con ella, porque los medios empezaron a hablar de reconstrucciones genéticas, de descendientes lejanos vivos, de la posibilidad de desentrañar el ADN de Leonardo 500 años después. O sea, como ves, pues todo muy CSI del Renacimiento. Y es verdad que hay investigaciones serias en marcha. Se ha identificado una línea masculina colateral a Da Vinci, y sobre el papel, que ya sabes que todo lo sostiene, ¿no? Podría compararse el ADN de esos parientes actuales con el del mechón, ¿vale? Pero no hay ninguna prueba publicada, esto te será familiar, revisada o verificable que garantice, claro, que ese pelo salió de la cabeza de Leonardo da Vinci. Empezamos mal ya. Nada. Claro, las pruebas anunciadas de ADN en 2019 tampoco nos han ofrecido resultados definitivos y varios expertos pues han mostrado un escepticismo prudente, porque, a ver, que es que un mechón de pelo que tiene 5 siglos de antigüedad haya sobrevivido perfectamente. Bueno, pues digamos que es posible, pero aquí sí que hace falta mucha fe, ¿eh? Vale, pero entonces, ¿qué sabemos realmente de esto? Bueno, pues sabemos que el supuesto mechón de Leonardo da Vinci existe. Hay uno, ¿vale? Sabemos que hay gente muy seria estudiándolo. Sabemos también que el proyecto para reconstruir su ADN avanza lentamente y que se han localizado descendientes colaterales que comparten un cromosoma Y compatible con la línea da Vinci. Pero, claro, pues tenemos algunos problemillas. Pues de entrada no sabemos si esas fibras capilares pertenecen al Leonardo que pintó la Gioconda, o a otro señor llamado Leonardo, o a José Luis, ¿vale? O a Jean-Philippe en el equivalente francés, ¿no? Hasta que no haya resultados científicos claros, pues seguimos en el terreno de la duda. Es un mal punto de partida ya, porque a partir de ahí se te desmorona todo. Pero bueno, también, ojo, Nieves, que lo que llamamos mechón, de manera un tanto generosa, son 4 pelos atados con un lazo. Claro, y un enorme cartel en francés, porque claro, los franceses son ante todo pomposos, ¿no? Pero bueno, es maravilloso porque es una reliquia laica, mitad devoción, mitad morbo, más morbo que devoción quizá, y perfectamente en línea con esta humanidad que a la que estamos dedicando el programa, que siempre ha amado los huesos y los restos humanos. ¿Se sabe de quién fue la idea de cortarle el mechón o los 4 pelos a Leonardo y guardarlo? ¿Se sabe? Bueno, es que sí se sabe, y esto es que es más maravilloso todavía. La historia entera, más o menos resumida, sería que Leonardo falleció en 1519 en Francia, y su cadáver pues fue inhumado ese mismo año en la iglesia de Saint-Florentin en Amboise, ¿vale? Esta zona va a caer en el olvido histórico hasta que en 1863 el escritor Arsène Osaille decidió ponerse a buscar la tumba de Leonardo entre las ruinas del castillo, ¿vale? Encuentra un esqueleto, más o menos entero, y una piedra que conservaba las letras dus Vinci. Y entonces se puso a jugar al ahorcado para rellenar los huecos y dijo que en origen podía tener escrito Leonardus Vinci. Bueno, muy bien. Pues vale, aceptamos pulpo como animal de compañía, ¿vale? Bueno, lo más fantasioso de todo esto es que el cráneo de este esqueleto era muy grande, más de lo habitual, y eso ya fue para Osaille la prueba definitiva de que estaríamos ante el cadáver de Leonardo da Vinci. Claro, eso por sabrá, claro. Definitivo, ya esto fue. ¿Por qué el que tuviera la cabeza tan grande le pareció importante? Porque en el siglo XIX estaba muy extendida la idea de que el genio, claro, no solo pensaba distinto, ya sabes por dónde vamos, sino que el cerebro ocupaba más espacio. Por tanto, el cerebro, un gran cerebro, tenía que ir unido a un cráneo pues que fuera prominente. Es decir, este cráneo grande pues se podía pertenecer a un cerebro grande como el de Leonardo. Desde nuestra perspectiva actual, este razonamiento pues evidentemente no tiene ningún valor científico. El tamaño del cráneo no permite identificar a una persona concreta, ni mucho menos explicar su talento. Y bueno, para entendernos, para nosotros es un cabezón y ya está, ¿sabes? Pero bueno, el siglo XIX pues funcionaba como argumento verosímil.
Oye, ¿y es ahí cuando recogen los 4 pelillos estos? Efectivamente, es ahí. Este señor lo que hace es que saca el cadáver y por voluntad del conde de París, que en ese momento era Luis Felipe de Orleans, se entierra otra vez ese esqueleto en la capilla de Saint-Hubert del castillo. Eso sí, con una placa que pone supuestos restos de Leonardo. Ponen el supuestos, ¿no? Porque como hemos dicho puede ser Leonardo José Luis. Sí. Y cuenta la tradición que el escritor se quedó con un pequeño mechón de cabello y, ojo, con un anillo de bronce. Esto de robar a muertos está feo, que está arrancó, feísimo. Claro, está feísimo, que arrancó de una de las falanges del dedo del esqueleto, ¿vale? Estas reliquias acabaron siendo propiedad de coleccionistas privados, que todo eso sí lo tenemos documentado, el mano a mano, y se han exhibido en sitios, pues eso, como el Museo Ideal de Leonardo da Vinci. Lo curioso, bueno, es que el mechón de pelo de Leonardo da Vinci lleva siglos haciendo lo que mejor sabe hacer, que es no demostrar nada, o sea, porque estamos como estábamos. Aún así, bueno, se le examina, se le fotografía y bueno, y se le promete un futuro lleno de secuenciaciones milagrosas, como si en cualquier momento fuera a confesarnos toda la vida de Leonardo, ¿no? Sí. Y, spoiler, pues no lo hace Nieves, claro. A este pobre pelo se le han cargado de expectativas desproporcionadas, bastante tiene él ya con haber sobrevivido a 2 siglos de coleccionistas, expertos y conferencias de prensa, que ya tiene un aquel. Y bueno, pues al final ese pelo sirve para algo mucho más útil que demostrar nada. Permite montar titulares, llenar vitrinas, hacer exposiciones, mantener viva la fantasía de que el genio es algo rastreable, pero no, pues Leonardo no está ahí dentro, a lo sumo hay pelo y ni siquiera pues estamos seguros de eso. Pues totalmente de acuerdo, y a tu incredulidad añado la mía, porque bueno, también este tema me ha hecho mucha gracia hace años y basta mirar la hemeroteca para saber que desde hace 10 años los supuestos rastreadores del presunto cromosoma ahí ese de alguien que se parezca a Leonardo es solo promoción, mucha promoción, con muchos aspavientos y un tema que se repite periódicamente cuando sacan un libro, cuando detrás no hay absolutamente nada. O sea que, pero nos ha servido para que nos riamos tú y yo un rato. Así que muchas gracias, Ana, genial como siempre. Gracias a ti, Nieves. Un abrazo. El invitado, con Jesús Pozo. Corre, corre, caballito, que quiero quedar primera. Mira, todos han salido y yo sigo en la bandera. Y venga que ya estamos listos. El invitado de Jesús Pozo es profesor de Historia Contemporánea en la UNED y en la Universidad de Extremadura. Se llama César Rina y sobre el asunto que nos ocupa sabe mucho y habla claro. César Rina tiene un esclarecedor trabajo que se titula La movilización de las reliquias durante la Guerra Civil, historicismo y sacralización en la España franquista. Y por ahí vamos a ir. Primera cuestión, hay reliquias religiosas y laicas. Hay reliquias de santos, pero también hay determinados cuerpos de personajes políticos, ¿no? Nada más hay que pensar en cuerpos de dictadores que se convierten en reliquias y en muchos territorios son veneradas, se tocan buscando curación, sanación, suerte, ¿no? Diferentes elementos que pueden provocar las reliquias. Entonces es verdad que las hay de contenido religioso, que son las que más conocemos, pero también hay que tener en cuenta que muchas reliquias eran reliquias de personajes civiles, o sea que no tenían nada que ver con la religión, pero sí que se van a convertir, utilizando el modelo de reliquias religiosas, se van a convertir en reliquias laicas, son vestigios del pasado. Entonces es muy interesante porque determinados regímenes políticos, y concretamente el franquismo, intentaron legitimarse reivindicándose como una restauración de un tiempo pasado. Entonces, ¿qué mejor manera de restaurar un tiempo pasado? ¿Qué mejor manera de volver atrás, de retroceder en el tiempo al imperio, a Felipe II, a las Navas de Tolosa, a los Reyes Católicos? ¿Qué mejor manera que trayendo esos materiales que se han conservado en el tiempo y que han llegado hasta el siglo XX, ¿no? Entonces, la reliquia es un viaje religioso, pero a la vez un viaje al pasado, ¿no? Y en ese viaje, y sobre todo durante la Guerra Civil que provocó el golpe de Estado de Franco, hubo quien creía que las reliquias les hacían inmunes e inviolables. Atenta al detente. La gente, tanto en el campo de batalla como en la retaguardia, necesitaba palpar eso religioso, o sea, que eso religioso se demostrase, que no solo fuese un documento episcopal, sino que realmente se experimentase el milagro en el campo de batalla, ¿no? Hay 2 claros ejemplos, ¿no? Uno es que casi todos en el campo de batalla, los soldados del bando nacional, pues llevaban detentes, ¿no? Pequeños parches que, sobre todo con la figura del Sagrado Corazón, aunque había de otros tipos, de Cristo Rey o de otros símbolos religiosos, se cosían en el pecho, conocido como detente, que tiene también una función de reliquia, ¿no? Y entonces
entonces eso podía cometer milagros, ¿no? Entonces encontramos en la prensa, en la propaganda de la época, encontramos múltiples referencias a soldados que esa bala se ha desviado, no ha llegado al corazón, no ha llegado a ocasionar daños importantes gracias a ese detente, ¿no? El detente. En el bando golpista también funcionaba el detente sentido común, producto además del catolicismo y la superstición que también le vino a la multinacional, claro. Claro, y así se asociaron los rebeldes de Franco con la Iglesia Católica para que les sirviera de coartada para legitimar el golpe de cara a los incautos católicos de entonces. Cuando se produce la sublevación militar del 18 de julio, la Iglesia rápidamente es una de las primeras instituciones que muestra su apoyo, ¿no? Le regala lo sagrado, ¿no? Para que hagan lo que quieran. Te pongo un ejemplo. La reposición de la bandera roja y gualda, de la bandera roja y amarilla, ¿no? La que tenemos también actualmente, esa reposición se hizo el 15 de agosto del 36, es decir, 3 semanas después del golpe militar, ¿no? O sea, muy pronto, ¿no? Pues bueno, se hace coincidir ese día porque ese día no es un día cualquiera, es un día que en buena parte de los pueblos y ciudades de España celebran el Día de la Virgen y reponen la bandera roja y gualda en la figura de la Virgen, es decir, la visten de roja y gualda. Entonces, la Iglesia lo permite y lo regala, es decir, le regala el símbolo religioso para que sea la religión o la Virgen María la que sancione, la que reivindique o la que legitime esa bandera, ¿no? Vamos ahora a la madre de todas las reliquias, la que César Rina considera más importante durante la guerra y el franquismo. En el ámbito de la guerra civil hay la principal reliquia a nivel estatal, por supuesto, es el cuerpo de Santiago Apóstol. Durante la Edad Media había muchísimas leyendas de que Santiago pues se aparecía en los campos de batalla. Pues todo esto va a volver en la guerra civil y Santiago de Compostela va a aparecer en los campos de batalla. Hay muchos propagandistas franquistas, ¿no? José María Pemán, P. Martín, podemos citar muchos nombres de propagandistas ideólogos del franquismo que hablaban de que se escuchaba por las noches el galopar de Santiago en los campos de batalla, ¿no? Entonces era un mecanismo de movilización, por supuesto de propaganda, pero ahí también hay una idea de legitimar el bando nacional, ¿no? Es decir, venimos a restaurar la verdadera España, que la verdadera España es la de la Reconquista, ¿no? Y qué mejor manera que con el santo nacional más destacado, ¿no? Claro, Santiago es el líder de la Reconquista, cuando muchas veces la propaganda durante la guerra civil habla de Santiago, en realidad están hablando de Franco, o sea, están equiparando Franco como Santiago, Franco un nuevo cruzado, un nuevo líder carismático, un nuevo líder providencial enviado por Dios, ¿no? Como aparecía en las monedas, ¿no? Por la gracia de caudillo, por la gracia de Dios. Pues esa gracia de Dios, cuando se habla muchas veces de Santiago, pues se habla de Franco, ¿no? Ahí apareció la mayor estafa consentida de la historia de España, Santiago y cierra España. ¿A qué más símbolos católico-patrios se asoció el dictador? Pues Franco, tras ganar la guerra, empieza un recorrido por España para asociarse con los mitos nacionales. Y entre otros lugares se va a Granada, a la Capilla Real de la Catedral, a ver a Isabel y Fernando. ¡Hostia! El Escorial y la Capilla Real de Granada son los dos grandes epicentros donde casi toda la Biblia tiene allí un pelo de un no sé qué apóstol, trozo de la sandalia de Cristo, o sea, ahí están prácticamente todo lo que uno se puede imaginar del mundo de las reliquias, ¿no? Pues lo interesante fue que en los actos de Granada se llegó a abrir el sarcófago de Isabel la Católica y Fernando para que Franco respirase el aroma de Isabel y Fernando, ¿no? Era una forma clara de demostrar que él está inspirado ya no solo por Dios o por la providencia, sino que también está inspirado en esos personajes históricos que les transmiten ese aliento a partir del olfato de los sarcófagos, ¿no? Esto es súper, es muy interesante. Es interesante y la demostración de que los franquistas están enfermos, vamos. Franco esnifando los polvos de Isabel y Fernando, es alucinante. Polvo católico a tope para el subidón. Bueno, Franco siguió su turné por España y llegó a Madrid. Y en la iglesia de Santa Bárbara montó otro divertido evento. El día 19 de mayo del 39 fue la fiesta militar, la constatación de que el ejército ha vencido, pero el día 20 de mayo se produce lo que es la fiesta religiosa. La iglesia viene a demostrar públicamente que Dios ha apoyado a Franco y que Franco de alguna manera es un enviado de Dios, ¿no? Entonces, esto se celebra en la iglesia de Santa Bárbara de Madrid, una iglesia, que tiene además tradición muy nobiliar, ¿no? Se movilizan reliquias sagradas, religiosas y también reliquias laicas para que Franco, en ese acto, que es un acto, se recupera una tradición mozárabe, como has dicho, de la Edad Media, pero es muy interesante porque a Madrid se lleva, por ejemplo, el Arca Santa de Oviedo, donde están los restos de los primeros, de los iniciadores, entre comillas, de la Reconquista, ¿no?
Ahí también se lleva el pendón de San Isidoro, la señora del rey Don Jaime, reliquias de Don Pelayo, las cadenas de las Navas de Tolosa, la lámpara del Gran Capitán, la linterna del barco que comandaba Juan de Austria en Lepanto. Es decir, hay una mezcla de reliquias religiosas históricas que se llevan ahí para que en ese momento en el que la Iglesia sanciona a Franco como caudillo por la gracia de Dios, pues que estén presentes esos dos elementos, ¿no? Lo sagrado y lo histórico. Y añado que los que echan de menos a Franco, además de mala gente, son unos absolutos imbéciles. Pues viene una de tus preferidas. César Rina aporta su conocimiento sobre la mano de Santa Teresa. Franco realmente, y la familia Franco, porque no solo él, también su mujer, ¿no? Carmen Polo, también creían en el poder taumatúrgico y en el poder de esa reliquia. Entonces, Franco se opone y consigue a través del obispo de Málaga, digamos, se reconoce la propiedad de la reliquia, que es de las monjas, pero la tenencia de Franco, ¿no? Y de hecho, Franco va a morir con la reliquia en su cuarto, quiero decir que no en ningún momento se va a desprender de ella, ¿no? De hecho, incluso él cuando viaja, cuando va de vacaciones al Pazo de Mirás, por ejemplo, se llevan la reliquia. Y en efecto, ante la insistencia de las monjas carmelitas, pues en ocasiones lo que hacía la familia Franco a través del Estado, pues era hacer pequeñas donaciones, 5.000 pesetas, otras ocasiones son 500 pesetas, para que las monjas estén tranquilas y contentas y no llamen la atención de la opinión pública, ¿no? Reclamando una reliquia que, bueno, pues supuestamente representa esa alianza nacional católica imperial histórica que ha heredado Franco en esa mano, ¿no? Cuando ya muere Franco y la viuda al final devuelve la reliquia, es muy interesante, la devuelven, pero con la incrustación, incrustada en la mano, la insignia, la cruz laureada de San Fernando que va a recibir Franco. Es decir, la reliquia a día de hoy ha sido profundamente colonizada por un símbolo franquista que es la cruz laureada del propio Franco, que está incrustada en la mano, ¿no? Mientras las monjas de la secta puedan trincar pasta, ellas están contentas. Y llegamos al Valle de los Caídos, ahora Cuelgamuros, porque es la reliquia llena de reliquias. Esto opina César Rina del nuevo proyecto de Cuelgamuros. Sino que también se llevaron muchas reliquias, y reliquias, por supuesto, que tenían que ver con el panteón de lo español, ¿no? Reliquias de la Virgen, reliquias de San José, reliquias de Santiago Apóstol, de San Francisco Javier, reliquias de los santos españoles, ¿no? Pues, utilizándolo así entre comillas, ¿no? Es un proyecto que parte de mantener la estructura simbólica del edificio. Entonces, esa idea de resignificar poniendo mensajes, como por ejemplo musealizando, ¿no? O poniendo carteles, yo creo que no tiene mucho sentido, porque el propio símbolo es tan potente, tiene una materialidad tan fuerte que no se puede resignificar. Yo al menos soy partidario de una transformación mucho más profunda tanto del edificio como de la cruz. La Cruz de los Caídos es un ejemplo vivo de un símbolo político, eso no tiene nada de religioso. Para mí genera dos peligros. Una es que no pone el foco en lo simbólico, en esto que hablábamos antes de la dramatización del franquismo, de la teatralización, no pone el foco en que esos símbolos siguen actuando como propagadores del franquismo. Puede llegar el día de mañana otro gobierno y que decida hacer lo contrario, decir, bueno, pues quitamos los carteles. Es decir, manteniendo el símbolo, siempre tenemos el riesgo de que eso siga funcionando como un espacio para la memoria de la victoria franquista. Mira, no quiero dar mi opinión, y con eso lo digo todo, de la patochada, de la resignificación y de a quienes serán adjudicada la cosa esta, en fin. ¿Y tiene alguna propuesta el profesor César Rina? Tiene un ejemplo que como concepto está a mi humilde parecer muy bien. Yo ponía el ejemplo que hay un artista madrileño, Fernando Sánchez Castillo, un artista contemporáneo muy interesante. Él descubrió el barco de Franco, el barco de veraneo, el Azor, ¿no? El famoso Azor. Pues él lo compró y lo hizo chatarra, ¿no? Conserva lo material, es decir, la materia, pero la destruye, ¿no? Y también me pareció como el franquismo hecho chatarra, ¿no? La memoria del franquismo hecha chatarra. Me pareció interesante. Entonces yo esperaba en el Valle de los Caídos, esperaba una acción de ese tipo. Algo que de alguna manera escenificase que la democracia ha entendido que ese símbolo es un símbolo pavoroso a unos actos terribles. Y terminamos con el gusto de los franquismos por la resurrección. De hecho, la guerra civil, el bando franquista, fue presentada como una nueva resurrección, ¿no? Es decir, había habido un momento de esplendor, que podríamos llamar que era el paraíso, ¿no? De esplendor imperial, y a partir de ahí había habido un periodo de pasión y muerte, ¿no? Como Cristo, ¿no? Como el propio Cristo, pues la propia España tiene un momento de pasión, que es un momento de dolor, que es el liberalismo, la democracia, el siglo XIX y XX, ¿no? Y un momento de muerte. ¿Cuándo muere España? Durante la Segunda República. Entonces, el régimen viene a
a provocar una resurrección, ¿no? Y ellos utilizan constantemente el término resurrección, ¿no? Y es una resurrección que lo que quiere es restaurar un pasado, ¿no? Y entonces, claro, todos estos emblemas, todos estos elementos, recuerdo Vox, no recuerdo en qué ciudad fue, no sé si fue en Madrid, hizo un acto con un montón de personajes históricos de la supuesta historia de España, la mayoría inventados, ¿no? Pero con disfraces de la época, ¿no? Con esa idea de, bueno, pues regenerar el país retomando un pasado, que siempre es un pasado nostálgico, es un pasado evidentemente inventado, ¿no? Un pasado que perfectamente reconstruido en aras de un discurso pues nostálgico e imperial. Estoy pensando en lo bonito que quedaría el montón de escombros después de dinamitar esa basílica y esa cruz que solo representan odio, fanatismo y fascismo. Luego echas tierra encima, oye, queda tan bonito porque crecen árboles. Por cierto, y los curas fuera. Bueno, los monjes. O no. Bueno, quiero recordar que César Rina tiene un libro fantástico que se llama El cielo está con nosotros, sobre las apariciones de las muñecas de los años del año 36 al 49, que es lo que volvió loco a algunos y que era muy fácil de engañar a la gente diciéndole que se aparecía tal virgen aquí o tal virgen allá. Es un libro absolutamente genial y muy, muy interesante. Bueno, pues muchas gracias por la charla, Jesús, y gracias sobre todo a César Rina por su claridad y su sapiencia. Adiós. Esto era un gato con los pies de trapo y la cabeza al revés. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindas señas. Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Voy a intentar describirles una fotografía que la agencia EFE distribuyó el 12 de mayo de 1949. En la pista del aeropuerto de Barajas, en Madrid, se ven cientos de personas que han acudido a despedir a una delegación encabezada por el ministro franquista de Educación Nacional, José Ibáñez Martín. En primer plano posan para la foto, además del citado Mangarrán, otros 3 ministros de la dictadura y un obispo redondo como Don Pimpón que se llamaba Leopoldo Eijo Garay, jefazo de la diócesis Madrid-Alcalá. El objeto de la noticia era que José Ibáñez Martín viajaba aquel día a Roma a hacer entrega al Papa nazi Pío XII de reliquias de un cura al que llamaron en su momento José de Calasanz. Este hombre del siglo XVI fue fundador de escuelas cristianas para pobres. No especifica la información qué reliquias llevó el ministro de la dictadura, porque en Roma tienen, más que un relicario, un mercadillo. El cuerpo por un lado, el corazón, el hígado, la base de las meninges en el cráneo y el bazo por otro lado, zapatillas, sombreros, otro hueso por otro sitio, en fin, de todo guardan del señor José de Calasanz en la iglesia romana de San Pantaleón. Y ahora hago una pregunta tonta, muy tonta. ¿Qué hace un ministro de Educación llevando reliquias de un muerto al Papa si esas supersticiones son lo más alejado de la razón natural y el conocimiento? Bueno, pues ¿qué se puede esperar si este ministro fascista decía que la ciencia tenía que ser católica? Eres tonto, muchacho, tú eres tonto. Y en tu casa lo tienen que saber. Porque aquí estamos hartos de saberlo. Que eres tonto y ¿qué le vas a hacer? Aprovechemos para derribar otra de esas mentiras que distribuyen desde la ultraderecha del PP, esa que dice que Franco creó el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC. Mentira. Lo que hizo Franco fue cerrar lo que ya existía, que era la eficaz e internacionalmente reconocida Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, y reabrir este organismo con otro nombre, cargándose todo el prestigio y poniendo al frente a uno de los tipos más maléficos de este país, José Ibáñez Martín, primer presidente del CSIC franquista y ministro de Educación Nacional. Los colegios e institutos que llevaban su nombre en Galicia y Teruel ya lo han borrado de un plumazo, pero en Murcia queda algún instituto público, uno de ellos en Lorca, que no cambian el nombre porque deben estar muy orgullosos del hombre que depuró a miles de maestros, que metió a familias enteras de falangistas sin preparación para sustituirlos y que arruinó la educación durante la dictadura. ¡Qué vergüencita! José Ibáñez Martín dijo en su discurso inaugural como presidente del CSIC lo siguiente:
Queremos una ciencia católica. Liquidamos, por tanto, todas las herejías científicas que secaron y agostaron los cauces de nuestra genialidad nacional y nos sumieron en la atonía y la decadencia. Nuestra ciencia quiere ser, ante todo, católica. Bueno, espero que no sigan enseñando estas doctrinas en el centro educativo que tan orgulloso mantiene su nombre y su espíritu. Las instalaciones franquistas del CSIC incluyeron una iglesia que fue entregada a la secta del Opus Dei para que la gestionara. Lo primero que hizo Ibáñez Martín, siguiendo las indicaciones del añejo Concilio de Nicea del año 787, el que convirtió en obligatorio que cada iglesia tuviera al menos una reliquia bajo el altar mayor, fue buscar un hueso de un santo importante. Y si había que robárselo a alguien, se lo robaba. With your feet on the air, your head on the ground. Try this trick and spin it, yeah. Y José Ibáñez Martín le birló a la Real Colegiata de San Isidoro de León su reliquia más preciada, precisamente el supuesto trozo del supuesto cráneo del supuesto Isidoro. Que, por cierto, el Cabildo no para de reclamar su devolución. Isidoro fue un señor obispo del siglo VI, muy listo, muy erudito. Se le nombró doctor de la Iglesia y patrón de las facultades de Filosofía y Letras. A este hombre lo enterraron en su momento, donde fuera, nadie apuntó dónde. Luego está claro que lo perdieron. Y después se inventaron 5 siglos más tarde, insisto, pasados 500 años, que lo habían encontrado porque un señor rodeado de luz cegadora bajó de los cielos y dijo: aquí, cavad aquí, que ahí abajo estoy yo. Soy San Isidoro, por cierto, encantado de saludaros. ¿Por qué se inventaron que se apareció San Isidoro? Pues porque el verdadero objetivo era encontrar los huesos de Santa Justa y no hubo forma de dar con ella. Lo que en realidad estaba buscando aquel equipo de arqueólogos en el siglo XI por encargo del rey Fernando I el Magno era un santo importante para meterlo en la iglesia de San Juan Bautista de León. Se trataba de dar más categoría a este templo, porque resulta que tenían solo una mandíbula del tal San Juan Bautista. Bueno, una de las 17 mandíbulas que hay por el mundo, y esa quijada se les hacía poco. De ahí que se pusieran a buscar a Santa Justa y al final se conformaran con San Isidoro. No hace falta explicar que lo que llevaron a León fueron unos huesos de vaya usted a saber qué muerto. El caso es que durante 9 siglos estuvieron guardando como oro en paño en la que pasó a llamarse Real Colegiata de San Isidoro un trozo de cocorota de aquel muerto que encontraron en el siglo XI. Y total, para que ya metidos en el siglo XX la dictadura franquista ordenara al Obispado de León que entregara el hueso de Isidoro para honrar el recién creado Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Esa fue la gran satisfacción del ministro fascista y fanático católico José Ibáñez Martín, meter bajo el altar de la iglesia del Opus del CSIC el hueso de un muerto. Y ala, ya está. Así se le cumplió el capricho de que la ciencia en España fuera católica para acabar con herejías científicas como esa que dice que todos descendemos del mono. Bueno, todos no. El ministro Ibáñez Martín, aunque lamentablemente dé nombre a centros de enseñanza, desciende del escarabajo pelotero. Historias con sonido. Cara B. Con Emma Vallespinós. Y acabamos, como siempre, con música. Sí, con uno de los temas deluxe, el último álbum de Rosalía, que se titula precisamente Reliquia. Seguro que nuestros oyentes ya saben que ella pasó por la ventana, ¿no? Y habló sobre las canciones de su nuevo disco con Carlas Francino. Y sobre Reliquia contó que se había inspirado en las reliquias de algunas santas. Citó especialmente a Santa Rosa de Lima, que la he googleado y por lo visto tiene trocitos de cráneo, tibia y peroné por el mundo. ¿Cómo no? Sí, y se inspiró en ella para crear esta canción. Y dijo que le gustaba pensar que vamos esparciendo partes de nosotros mismos en los lugares por los que pasamos, ¿no? Y en vez de astillas de huesos, ella menciona en su canción pues lengua, ojos, manos, pero también el descaro, la mala hostia, la fe y la sonrisa. Bueno, pues la escuchamos enseguida, pero antes nos despedimos. ¿Quiénes? Pues los de siempre. Ana Valtierra, Jesús Pozo, Emma Vallespinós, Pepe Rubio, nuestra técnico de sonido María Jesús Rodríguez y yo misma, Nieves con Costrina. ¡Hala! Hasta la próxima. Yo que perdí mis manos en Jerez
y mis ojos en Roma. Crecí y el descaro lo aprendí por ahí por Barcelona. Perdí mi lengua en París, mi tiempo en LA, los hills en Milán, la sonrisa en UK. Pero mi corazón nunca ha sido mío, yo siempre lo doy. Coge un trozo de mí, quédatelo pa' cuando no estés. Seré tu reliquia, soy tu reliquia. Seré tu reliquia. Perdí la fe en DC y la amiga en Bangkok, un mal amor en Madrid y en México el blond, la mala hostia en Berlín y el hasta en Granada. En Perre nació el coraje, pero el cielo nació en Buenos Aires. En Japón lloré y mis pestañas deshilé, y en la ciudad de cristal fue que me trasquilé. Pero el pelo vuelve a crecer, la pureza también, la pureza está en mí y está en Marrakech. No soy una santa, pero estoy blessed. Pero mi corazón nunca ha sido mío, yo siempre lo doy. Coge un trozo de mí, quédatelo pa' cuando no estés. Seré tu reliquia, soy tu reliquia. Seré tu reliquia. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.